El LG UR7300 es un modelo del 2023, es un Smart TV 4K LCD con retroiluminación LED directa sin función de atenuación local. Tiene panel VA al menos en este tamaño de 55 pulgadas, aún no he podido corroborar el resto de tamaños. Como dato extra que debes saber es que en cuanto a diseño es muy diferente al resto de modelos LG y aparentemente es fabricado por alguna compañía china. No quiere decir que sea malo, simplemente que es más económico. En escenas oscuras, este televisor LCD LED al tener panel VA será mejor en comparación a una versión con panel ADS o IPS, mostrando menor intensidad del efecto conocido como clouding o nubosidad. No hay efecto blooming puesto a que no tiene función de atenuación local. El rendimiento de este modelo en escenas oscuras no es perfecto, pero es más que decente. En cuanto a brillo y colores, muestra resultados más que aceptables teniendo en cuenta que se trata de un televisor de gama de entrada. Tiene soporte para tecnologías de alto rango dinámico HDR10, HLG y algo que LG llama HDR10 Pro. No es compatible con Dolby Vision y tampoco tiene tecnologías de color extra. Aún así pienso que la calidad gráfica general es buena con un buen nivel de detalles en alto rango dinámico. Pero para una persona exigente en cuanto a brillo no será la mejor opción, aunque en la gama de entrada es casi imposible encontrar un televisor con altas cantidades de brillo. El trabajo de escalado de imagen desde mi punto de vista es muy bueno, mostrando resultados nítidos y con casi nada de partes pixeladas aun cuando el contenido tenga muy baja resolución. Recuerda simplemente que ningún televisor 4K mostrará resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. El manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla no es el mejor debido a que tiene panel VA y poca cantidad de brillo, pero el resultado tampoco me parece terrible. No obstante, los ángulos de visión sí son terribles, lo cual es normal debido a que tiene panel VA, por ende los colores pierden mucho volumen y lucen blanquecinos al observar la pantalla desde un ángulo amplio. La uniformidad de colores grises es muy decente, mostrando muy poco efecto de pantalla sucia, lo cual es algo muy relevante a la hora de ver contenido con mucho color, como por ejemplo deportes. El manejo del movimiento de este modelo es más que aceptable y esto es gracias a que el parámetro TrueMotion se encarga de reducir notablemente el efecto de vibración o conocido como efecto Judder en caso de así requerirlo. En el apartado gaming también rinde muy bien. El modo imagen optimizador de juego permite que el televisor muestre resultados aún mejores en cuanto a manejo del movimiento al compenetrarse muy bien con las consolas de videojuegos. Además, este modo imagen permitiría los menores y por ende mejores tiempos de input lag, los cuales considero son buenos y casi cualquier persona quedaría satisfecha en esta área. También podrás hacer aparecer en pantalla esta Game Bar, la cual aporta funciones extra y modos de imagen predeterminados para que tengas más variedad sin que esto afecte de forma negativa al rendimiento gaming general. No tiene puertos HDMI 2.1 en el sentido de que no es compatible con los 120 Hz ni en 4K ni en algún otro tipo de resolución y tampoco es compatible con frecuencias de actualización variables. Aún así, nunca percibí efecto de rasgamiento de pantalla o screen tearing. Y el efecto ghosting que se puede notar, especialmente en videojuegos con escenas oscuras, es muy poco y no se convierte en algo tan molesto ni tan distractor. En cuanto al apartado Smart, este es el control remoto porque normalmente no incluye el Magic Remote, aunque le puedes comprar uno y sincronizarlo para que todo sea mucho más funcional y por supuesto acceder a la búsqueda por comandos de voz. Este televisor tiene el sistema operativo WebOS propio de la marca LG. La fluidez no me parece muy buena, especialmente a la hora de acceder al menú de configuraciones. A veces se ralentiza un poco. La tienda de aplicaciones es propia del sistema operativo WebOS y estas varían de acuerdo a cada país. Cuenta con la función de compartir pantalla, tiene soporte para comandos de voz y tiene un navegador de internet, que es lo que más destaco de este sistema operativo WebOS. En cuanto a las entradas, este televisor tiene un puerto para el cable digital óptico, dos puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire y tres puertos HDMI que desde mi punto de vista son HDMI 2.0, aunque la propiedad EARC o canal de retorno de audio mejorado es una característica de la tecnología HDMI 2.1. El rendimiento del sistema de sonido es bueno en general, aunque no es extremadamente potente. Tiene buenas frecuencias, buena nitidez y poca distorsión aún al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad.
Si quieres ver y escuchar el rendimiento de sonido de este Smart TV, te recomiendo ver la review más larga y detallada que te dejo en la descripción. No siendo más, si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra y así además me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.